Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas o buenas tardes en otras partes del mundo. Ya arrancamos un nuevo evento del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud, un nuevo encuentro en donde fomentamos espacios para seguir aprendiendo, fortaleciendo la comunidad, generar herramientas y temas para reporteo. Como saben, aquí no solamente tocamos temas de ciencia o con expertos, ¿verdad? De las diferentes ciencias, sino también abordamos otros temas que puedan fortalecer nuestras herramientas, puedan mejorar nuestra calidad de cobertura. Me llamo Desiree Esquivel, gerente de esta comunidad. Muchas gracias por sumarse a esta transmisión por Zoom y que muy brevemente vamos a estar enlazando con Facebook. Allí mi compañera Dariela Sosa del equipo del foro va a estar compartiendo el enlace para que se puedan sumar a la comunidad. También tenemos nuestro boletín de noticias al que se pueden estar suscribiendo y recibiendo todos los jueves en sus correos los resúmenes de nuestras actividades, convocatorias también que tenemos y actividades en torno a la pandemia. Les invito a dejarnos sus preguntas, ¿verdad? Tanto en el chat como también en los comentarios. Pueden ir diciéndonos desde dónde nos están acompañando. Sé que es muy temprano en muchas partes del mundo, pero como sabemos, esto también nosotros tenemos una grabación que va a estar a su disposición para que, bueno, lo puedan ir viendo y utilizando, ¿verdad? Para sus distintas coberturas. Muchas gracias por conectarse y hay tantas preguntas. Este fue un tema que ya nos fueron pidiendo desde hace tiempo para entender mejor el tema de los ensayos clínicos, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender el protocolo? ¿Cuáles son las fases que tiene que tener? Cada país y autoridad pueden poner sus propias reglas para aprobar un nuevo ensayo o los responsables del ensayo pueden vacunarse. Bueno, son muchas preguntas que van a ser respondidas ya nomás por nuestras panelistas invitadas, quienes le agradecemos muchísimo por sumarse a esta iniciativa que en esta una hora de conexión vamos a poder evacuar todas estas dudas. Desde París nos está acompañando Talía García Telles, ella es coordinadora de ensayos clínicos de vacunas en el Hospital Cochin de París, Francia, ya me estará corrigiendo, consultora y enlace científico para el colectivo Científicas Mexicanas y la iniciativa hashtag COVID Conciencia y comunicadora científica independiente. Anteriormente fue investigadora en virología e inmunología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Ciudad de México y en el Instituto Pasteur de París. Es química, farmacobióloga y maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así como doctora de enfermedades infecciosas por la Universidad París Diderot de Francia. Y desde México está Carol Perelman, espero haber dicho bien Carol. Ella es química, farmacéutica, bióloga por la UNAM y divulgadora de la ciencia. Es co-creadora y directora del Jardín Weizmann de Ciencias, el primer museo de ciencias completamente al aire libre en México y miembro de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. También es promotora de los jardines de ciencia como espacios democratizadores de su país. Es columnista y autora de diversos textos de divulgación, artículos científicos, entrevistas, reportajes, campañas y conferencias. Carol es también además miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgadores de la Ciencia y la Técnica y la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, una red súper aliada del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Buen día, buenas tardes, Talía, Carol, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes por allá. Gracias, Desiree. Muchas gracias, Talía. Qué gusto. Me encanta, Talía. Para entrar en contexto y empezar a evacuar terminologías, métodos, ¿verdad? ¿Qué significan los ensayos clínicos y cuáles son esas fases? ¿Hay protocolos universales para los mismos? Claro que sí. Voy a compartir mi pantalla para poder hablarles un poquito más en detalle sobre esto. Bueno, los estudios clínicos en general, en su globalidad, es un tipo de investigación científica que se hace para identificar la seguridad y la eficacidad de tratamientos, vacunas, estrategias preventivas, dispositivos médicos o intervenciones y procesos médicos
que tengan que ver o que tengan como objetivo ser aplicados o ser administrados en una población humana. Entonces, es un tipo de investigación que se hace bajo protocolos estrictos y bajo una planificación que es dependiente de los objetivos inmediatos y del tipo de población a la que está dirigido cada uno de estos estudios. Cuando hablamos de un ensayo clínico, este puede ser un ensayo de 4 tipos diferentes, o hay 4 fases en las que podemos identificar un ensayo clínico, pero en la globalidad la investigación clínica es una fase consecuente de lo que llamamos la investigación de laboratorio. Todos los medicamentos, vacunas o tratamientos, estrategias preventivas que busquen ser probados en investigación clínica debieron de haber pasado ya por una fase de laboratorio en la que se prueba en animales, en modelos celulares, o modelos in vitro o in silico, a través de programas bioinformáticos, que se prueba y se prevé o se genera una expectativa sobre su eficacia, sobre su mecanismo de acción. Se hace una investigación de laboratorio, generalmente se publica estos resultados y es solamente cuando estos resultados parecen ser alentadores y son validados por la comunidad científica y que se hace un poco la colaboración con una institución, ya sea académica, que desarrolle ensayos clínicos o la industria farmacéutica, que estos datos o estos protocolos pasan a la investigación clínica. Entonces, la investigación clínica no es la primera etapa para conocer si un elemento, si un candidato a vacuna, un candidato a medicamento es eficaz, sino que hay detrás toda una fase, toda una investigación de laboratorio previa. Una vez que llegan estas moléculas con potencial para hacer tratamientos o preventivos a la fase clínica, la primera etapa en la que van a ser probados se conoce como ensayos clínicos de fase 1. El objetivo principal de esta fase es evaluar la seguridad, es decir, ver si cuando se administra este elemento al ser humano hay reacciones que no habían sido previstas durante la investigación preclínica. ¿Cómo es que el ser humano reacciona ante este elemento, que puede ser distinto de lo que se vio en laboratorio? Porque en laboratorio tenemos sistemas aislados, solo son un tipo de células, solo es un tipo de órgano, es un modelo animal que aunque se parece, no es exactamente lo mismo. Entonces, es la primera etapa de generación de información y está principalmente enfocada a conocer qué tan seguro es utilizar sería utilizar este nuevo candidato a tratamiento o a preventivo. Buscamos determinar una dosis segura. Conocemos ya, cuando llegamos a esta fase, un rango potencial de dosis que podrían ser aplicados. Por ejemplo, no sé, para la aspirina sabemos cuántos miligramos por tableta. Tenemos un rango de miligramos por tableta que podría ir del componente activo, pero lo que vamos a hacer durante esta fase es probar distintas dosis para conocer exactamente a qué dosis es el mayor efecto y la menor cantidad de efectos secundarios, lo que conocemos como la balanza del beneficio y del riesgo. Y podemos identificar efectos secundarios que no habían sido previstos al llegar a esta etapa. Generalmente los estudios clínicos de fase 1 son más controlados que otras fases, no que las otras fases no lo sean, pero el rigor que hay para comenzar un estudio de fase 1 es mucho más elevado, porque necesitamos un número de pacientes limitado, personas en perfecta salud. Todas las personas que participan en los ensayos clínicos son voluntarios y su seguridad y su bienestar prima por sobre cualquier cosa. Es más importante que los voluntarios se mantengan sanos, que tengan una atención médica y tengan un seguimiento estricto a los objetivos propios del ensayo. Siempre la comodidad y la salud del voluntario va a ser lo más importante. Y particularmente en la fase 1, como es la primera etapa en la que estos potenciales moléculas se prueban en los seres humanos, pues el rigor es todavía mayor. Generalmente, fuera de un contexto de urgencia, fuera de un contexto pandémico, la fase 1 en estudios clínicos dura aproximadamente 3 años, de 2 a 3 años. Después viene la fase 2 y fase 3. Los objetivos son un poco similares, buscan evaluar la eficacia de esta molécula. Decimos que el ácido acetil salicílico sirve para quitar el dolor de cabeza. Vimos que es seguro utilizarlo, determinamos a qué dosis
es seguro utilizarlo durante la fase 1, fase 2 y fase 3 nos van a servir para corroborar que a la dosis que determinamos en un grupo pequeño de personas efectivamente funciona. Y que al aumentar la cantidad de observaciones que estamos haciendo, porque aumentamos la cantidad de voluntarios que necesitamos para estas fases, pues los resultados que pudimos observar preliminarmente se repiten. Y entonces hay consistencia en nuestros datos. Aquí lo que hacemos, si por ejemplo estamos evaluando un medicamento, no vamos a tomar personas sanas, sino vamos a tomar personas que padezcan la enfermedad para la que este medicamento se está desarrollando. En el caso de las vacunas, vamos a tomar personas generalmente sanas a lo largo de las 3 fases, pero en fase 2 y fase 3 podemos empezar a incluir lo que llamamos poblaciones especiales, que son personas que tienen alguna enfermedad controlada, por ejemplo, diabetes, hipertensión u obesidad. Son personas que padecen una condición médica, pero que están siendo seguidas por su sistema de salud. Entonces, aquí es donde decimos que incluimos voluntarios sanos con comorbilidades o pacientes si lo que estamos probando es un medicamento. La fase 2 dura más o menos 3 años, la fase 3 dura más o menos 4. Generalmente estas 2 fases se realizan en estudios que llamamos controlados por placebo. Esto quiere decir que de manera aleatoria vamos a atribuir a una persona, hay un sistema de aleatorización para la atribución de tratamientos. Una vez que una persona se incluye en un estudio, colocamos sus datos dentro de nuestro sistema y este sistema nos va a decir a esta persona hay que administrarle placebo o a esta persona hay que administrarle el tratamiento. Generalmente el voluntario, la persona que participa a cualquiera de estas fases de estudio, no sabe qué es lo que se le está administrando. Muchas veces los protocolos nos indican que tampoco el médico puede saber qué le está administrando a este voluntario. En ocasiones es solamente quien prepara el medicamento o la vacuna, ya sea un farmacéutico en la farmacia o un farmacéutico o una enfermera en el lugar en donde se desarrolla el ensayo, quien prepara, quien le entrega, ya sea la tableta, una jeringa o la manera en la que esté realizado en la que esté compuesto esta molécula, se le entrega al médico y el médico la administra y muchas veces ni el médico ni el voluntario sabe qué se le está administrando. Cuando esto pasa, se dice que este ensayo clínico se realiza en doble ciego. Cuando el médico sí puede saberlo, pero el voluntario no, es en ciego simple. Y esto se hace con el fin de no sesgar en realidad las observaciones que podamos tener a lo largo del estudio. Estos estudios duran bastante tiempo, hay un seguimiento estricto de los voluntarios durante bastante tiempo. Entonces, lo último que queremos es que nuestras observaciones estén sesgadas por decir, el voluntario sabe que se le administró una vacuna y entonces deja de seguir, actualmente en el periodo en el que estamos, deja de seguir instrucciones precautorias. Y entonces eso altera lo que puede ser en realidad las observaciones sobre la eficacia de esta vacuna. Una persona que recibe un tratamiento contra, alguna enfermedad y sabe, si él conoce que se le administró el tratamiento, entonces igualmente puede cambiar sus hábitos de vida creyendo o confiando en que ya tiene tratamiento o que ya está protegido y eso va a sesgar las observaciones sobre la eficacia del tratamiento. Entonces, por eso, la mayor parte de los protocolos definen que el voluntario no sepa qué se le administra y los voluntarios son perfectamente conscientes de esto. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre esta parte, pero los voluntarios son perfectamente conscientes de que pueden recibir una u otra cosa cuando el ensayo es controlado por placebo. Finalmente, después de que una molécula pasa por las fases 1, 2 y 3, se someten los resultados y toda la documentación de los ensayos a las autoridades de salud de cada país. Cada país tiene sus normativas y sus reglamentos locales. Toda la investigación clínica en el mundo generalmente se rige por normativas internacionales, pero la aprobación o la autorización para utilizar un medicamento o una molécula o una vacuna depende estrictamente de las autoridades del país. Lo que van a hacer ellos es revisar estos resultados, conocer cómo se llevó a cabo los estudios y determinar si la eficacia es suficiente para poder autorizar esta molécula, si los riesgos son mucho menores que los beneficios,
si los efectos secundarios están bien descritos y se puede tener una intervención al respecto, ya sea para evitarlos o para tratarlos, si el riesgo de tomar este medicamento o de administrar esta vacuna en distintas poblaciones no es elevado y el sistema de salud permite eventualmente hacer un seguimiento de estas personas. Y entonces, si todas estas condiciones se cumplen, las autoridades de salud van a autorizar el uso de este medicamento, otorgando lo que se conoce como una autorización de comercialización. Pero aún después de que estas moléculas o estos productos están en el mercado, existe una fase de ensayos clínicos que se conoce como la fase 4 o la fase de farmacovigilancia, en la que se concentran, se realizan cuestionarios y se concentran encuestas y datos ya de las personas que utilizan a gran escala estos productos en la práctica común, en la práctica corriente, ya sea con seguimiento de un médico o si es un medicamento que se puede comprar sin prescripción, se hace un seguimiento sobre si hay efectos secundarios que no fueron detectados durante los ensayos y que una vez que se utilice en una población mucho más grande puedan aparecer. Y esto también se hace bajo seguimiento de protocolo y es lo que se conoce como la fase 4. Esto ya es al público. ¿Qué es lo que cambió durante esta pandemia o las particularidades de los ensayos clínicos durante el contexto pandémico? Que hay estudios que fusionaron fase 1 y fase 2, de forma que esto nos hacía ganar tiempo en investigación y nos permitía evaluar varios parámetros a la vez. Lo que se hizo simplemente fue aumentar la población o aumentar la cantidad de voluntarios que se requerían para los estudios, o bien se fusionaron la fase 2 y 3, que la fase 2 normalmente es un grupo más grande que la fase 1, pero más pequeño que la fase 3, y la fase 3 son grupos de miles de personas. Bueno, pues lo que se hizo simplemente fue fusionar fase 2 y fase 3, evaluar seguridad y eficacia, pero en un grupo de varios cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo. La pandemia nos trajo también una obligación de colaboración. Hay estudios que pueden hacerse en solo un centro, que puede ser un hospital, puede ser una clínica, puede ser un centro de salud, puede ser un gabinete médico, solamente que se realizan en un lugar, en un sitio. Hay estudios que se realizan en varios sitios dentro de una misma región o dentro de un mismo país, y hay estudios que se realizan en varios centros, varios hospitales en distintos países. Entonces, lo que hizo la enfermedad, la pandemia, fue obligarnos a que para aumentar la cantidad de observaciones y los distintos contextos, pues que todos los estudios fueran internacionales y en centros diversos. ¿Qué es lo que debe de pasar? ¿Cómo se autoriza un ensayo clínico? ¿Cuál es la normativa en realidad? Pues muy brevemente, independientemente del país y de los reglamentos internos, algo que es de alguna forma homogéneo en todos los países que desarrollan investigación clínica, es que para que un estudio sea autorizado, un estudio clínico en el que haya administración o hay una intervención hacia la persona, es decir, fase 1 a fase 3. En el que vamos a dar un medicamento, vamos a administrar una vacuna o vamos a utilizar un dispositivo médico, necesitamos una autorización o una recomendación favorable de un comité de ética. Tiene distintos nombres dependiendo del país, opera de una manera diferente, se designa de una forma distinta dependiendo cada país, pero todos tienen un comité de ética. Y el comité de ética tiene como responsabilidad principal analizar el protocolo por el que se va a regir este estudio clínico y ver que se asegura la seguridad, valga la redundancia, pero que se puede confirmar y certificar la seguridad de los voluntarios a lo largo de todo el proceso. Que el volumen de sangre que se les va a tomar después de cada visita no excede una cantidad definida o particular. Que no hay riesgo por los tratamientos que se van a utilizar. Que no hay, si vamos a poder incluir personas con diabetes, por ejemplo, que el tratamiento que toman de manera clásica en ese país los pacientes diabéticos no tiene interacción con el producto que vamos a probar. O que si la tiene, que el hecho de modificar su tratamiento no pone en riesgo la vida de la persona o el manejo de su enfermedad. Este tipo de cosas lo tiene que ver el comité de ética y entonces revisa ese protocolo, que va a ser el documento maestro para poder llevar a cabo un estudio clínico. Nada se hace que no esté en el protocolo, nada se hace sin que el protocolo lo indique o lo apruebe. Entonces lo van a revisar y el comité de ética va a decir, ok, este protocolo cumple con las características de seguridad para los voluntarios y lo aprueban. Puede que no lo hagan también o que pidan recomendaciones y modificaciones. Y además hay una autoridad de salud
sobre todo que verifica que exista un consentimiento, que el protocolo cumpla primero con características de innovación científica. Generalmente no se aprueban estudios clínicos que no aporten algo nuevo o algo diferente a lo que ya se tiene en el mercado, que tenga un objetivo claro, que tenga un objetivo de análisis bien determinado, después de cuánto tiempo se van a evaluar resultados, después de cuánto tiempo vamos a seguir a los voluntarios o a los pacientes, etc. Y sobre todo, que esté contemplado dentro de los estudios el consentimiento informado. El consentimiento informado hoy en día es un documento que tiene que estar firmado y fechado por el voluntario y por el médico que participa en el estudio clínico. Y es la única manera en la que esa persona puede participar en un estudio. Sin consentimiento informado no hay participación de las personas en estudios clínicos. El protocolo, el documento maestro, va a determinar qué tipo de personas incluimos dependiendo la fase, cuáles son los criterios para incluir o para no incluir a una persona como voluntaria, si va a haber un sistema de asignación de tratamiento a los pacientes, si va a ser un sistema controlado o no. Y al final de estas fases, lo que les decía que puede haber distintos tipos de autorizaciones. La pandemia lo que provocó es que actualmente, particularmente para las vacunas, que es lo que ha tenido mucho fervor en los últimos meses, todas las vacunas obtuvieron después de las fases de estudio una autorización de urgencia o de emergencia. Ninguna vacuna está aprobada para su comercialización en ninguna parte del mundo, pero las autoridades de salud pueden otorgar una autorización de urgencia debido a la necesidad dentro de un contexto como el que vivimos actualmente, pero esta autorización es temporal. Su uso es temporal, las mismas autoridades definen hasta qué momento se permite que se administren estas vacunas y después se hace una reevaluación de todos los datos que se hayan colectado una vez que se utilizó para poder otorgar o no una aprobación o una autorización de comercialización. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que significan o lo que comprenden los ensayos clínicos como un tipo de investigación científica. Gracias, Thalía, por este contexto, ¿verdad? Para poder entender las fases, cómo funciona el protocolo y, bueno, aplicada a la actualidad, ¿verdad? A la pandemia, cómo fue funcionando de manera rápida y que, bueno, de alguna manera siguió la regla, pero fusionando una que otra fase. Para la gente que recién se está sumando, bueno, recién Thalía nos estaba dando un contexto, ¿verdad? De lo que son los ensayos clínicos, el protocolo a seguir, las fases. Y Carol, en cuanto a nuestra labor, o sea, desde el periodismo, seas periodista de ciencia o no también, porque bueno, en la pandemia a muchos les obligó un poco a meterse y a dar como prioridad el periodismo de ciencia. Entonces, ¿cómo podemos acompañar este proceso, el proceso local principalmente? O sea, ¿cómo yo puedo seguir el proceso local en mi país en cuanto a los ensayos clínicos? Claro que sí, Desiree, te agradezco muchísimo. Es sumamente importante y bien, como dices ahora, con la labor periodística que estamos realizando de divulgación de la ciencia para poner contexto a lo que estamos viviendo, es sumamente importante entender bien a bien qué es el ensayo clínico para poderlo transmitir con seguridad y bien informado. No sé si me permites enseñar algunos puntos que como periodista de ciencia, como divulgadora, he detectado que es importante que podamos seguir para tener una buena comunicación. Nada más como un contexto de dónde vienen los ensayos clínicos, ¿no? Es bien importante saber cuál es su origen. Tenemos, primero es medicina basada en evidencia, o sea, hacer ensayos clínicos nos da evidencia y entonces podemos hablar de evidencia científica. Antes, por ejemplo, en 1932, 1937, se probaban los medicamentos sin ningún tipo de protocolo. Entonces, bueno, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en 1932 de sífilis, muy conocido en una población negra, donde se reclutaron hombres en edad reproductiva que tenían sífilis. Algunos nunca se les informó que tenían sífilis, nunca se les dio un tratamiento, a pesar de que ya existía después de unos años la penicilina, nunca se les dio la alternativa de retirarse del estudio.
esto obviamente va hoy en contra todos los protocolos de ética que Talía estaba mencionando, ¿no? O luego en 1937 hubo un problema con las sulfas, un problema de producción, donde este antibiótico se empezó a administrar de forma, bueno, pues la gente estaba obviamente muy feliz de poder tener estos nuevos medicamentos. Sin embargo, las malas prácticas y la falta de control de calidad hizo que muchas personas, creo que 109 personas, fallecieran por los malos protocolos en la elaboración de este medicamento. Entonces, todo esto fue abonando a que, bueno, tenía que haber un mejor régimen, un mejor seguimiento, porque, bueno, por ejemplo, las vacunas las damos a personas sanas, ¿sí? Se administran a personas sanas las vacunas. Entonces, tenemos que estar seguros que estamos administrando algo que sí vaya a tener un beneficio y que no tenga un riesgo, porque pues está dando a sanos. Y los tratamientos, por el otro lado, tenemos que ver que, como decía Talía, los efectos secundarios no sean peores que la enfermedad que estamos tratando de curar. Entonces, todo esto de las malas prácticas y todo esto de los estudios que se hacían de moléculas nuevas sin protocolos éticos hizo, junto con las atrocidades nazis en los campos de concentración, en especial del doctor Mengele, donde probaba, por ejemplo, inyectar pintura azul a los ojos para ver si cambiaban de color. Entonces, todo esto que se deriva después en los juicios de Nuremberg en 1946 de crímenes de guerra y luego en los juicios que se hicieron a los médicos nazis en 1947 se deriva el Código de Nuremberg, que es la base, el Código de Nuremberg, de la ética y de los protocolos médicos para hoy hacer medicina basada en evidencia. Porque bien importante también ver que los ensayos clínicos tienen una utilidad, que no estamos haciéndolos por hacerlos, ¿no? Entonces, y además, lo primero y el primer punto del Código de Nuremberg es que sean voluntarios. Son estudios voluntarios y eso es bien importante como reporteros de ciencia que sepamos que en cualquier momento estos voluntarios pueden salirse del estudio, en cualquier momento los mismos científicos pueden parar el estudio. Y también es muy importante que haya este consentimiento firmado, sumamente informado. Y como periodistas de ciencia creo que también es una labor que podemos hacer, entender cuáles son estos consentimientos que se firman por los voluntarios, porque es bien importante que sean claros, es bien importante que la información esté ahí de qué se trata el protocolo donde un voluntario se está inscribiendo. Y bueno, un poco el marco legal es bien importante en la localidad donde estemos. Todo obedece al Código de Nuremberg, luego al de Helsinki, Tokio, ahí hay varios, hay un marco legal muy importante a nivel internacional, y hay unas guías de éticas internacionales, pero luego, por ejemplo, en México está la Ley General de Salud, las NOMS que se han estado siendo publicadas en los diarios oficiales, 2012, 2003, hay varias, pero es bien importante que vayamos conociendo a nivel local también. Por ejemplo, en México es la COFEPRIS, la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, y ya más a fondo es la Comisión de Autorización Sanitaria, que es la que va a autorizar, porque es bien importante de lo que comenta Talía, que la autorización es en 2 puntos. La autorización viene entre fase preclínica y fase 1 y la autorización viene entre fase 3 y fase 4. Y durante las fases hay un acompañamiento muy importante de las comisiones reguladoras para verificar que los protocolos se están haciendo como realmente se había pactado, ¿no? Y también para ya la aprobación final entre fase 3 y fase 4, está el Comité de Moléculas Nuevas, que es independiente a COFEPRIS, y entonces es la que verifica que el rigor científico sí determina que la autorización de ese candidato vacunal o de esta nueva molécula para tratamiento es meritorio, ¿no? Bien importante esto que yo decía, ¿cómo comunicar la autorización? Una cosa es autorización para pasar de preclínico a clínico y otra cosa es la autorización para pasar de fase 3 a fase 4, ¿sí? Es bien importante que son distintas porque algunos medios se han confundido y lo hemos visto, por ejemplo, con la vacuna Patria en México, que hace unas semanas se hizo público que estaba autorizándose el inicio de fases clínicas. Bueno, esto es acá. Todavía no empiezan ensayos en humanos, apenas está autorizando este paso. Y por el otro lado, las autorizaciones para uso de emergencia de vacunas como Pfizer, como AstraZeneca, como CanSino, ya están en la parte 3 y 4. Y también importante hablar detalles de qué se ve en cada fase para que como reporteros podamos
comunicar exactamente eso. En la parte preclínica, lo que se mira es en modelos animales, modelos de laboratorio, modelos celulares, la farmacocinética y farmacodinamia, que esto es qué le hace el medicamento al cuerpo y qué le hace el cuerpo al medicamento. O sea, qué le hace la vacuna al cuerpo y qué le hace el cuerpo a la vacuna. Esto se ve en modelos animales, pero eso no se traduce realmente a los humanos hasta que se ve en fase 1, la parte de seguridad. Recordemos que es lo más importante, la parte de seguridad. Eso se ve en fase 1. En fase 2 se ve en términos de vacunas la inmunogenicidad. ¿Qué tanta respuesta inmunológica genera esa vacuna? ¿Cuántos anticuerpos? ¿Cuánta es la producción de células T? ¿Cómo es que realmente si monta una respuesta inmune? Y respecto a la dosis, porque queremos la mínima dosis con la máxima inmunogenicidad. ¿Sí? No queremos dar productos nada más por darlos. Entonces se busca que la dosis sea la mínima para así producir una respuesta inmunológica que es la que buscamos. Y la reactogenicidad, que es la reacción secundaria que viene después de administrar estos productos. Por ejemplo, las vacunas tienen estos efectos que conocemos y que además son evidencia de que la vacuna está montando una respuesta inmunológica, que son la fiebre, el dolor de cabeza, todo esto son efectos secundarios esperados. Pero también hay que buscar los efectos secundarios no esperados o adversos para entender si el riesgo es mayor o menor al beneficio. Ahora, es importante, lo que decía también Talía, es en fase 1 se reclutan decenas de voluntarios, en fase 2 centenares de voluntarios, y en fase 3 millares, decenas de miles de voluntarios. Entonces, también es importante que lo que hemos estado viendo, por ejemplo, con AstraZeneca, el posible vínculo con los coágulos, lo mismo Johnson & Johnson, como son efectos adversos raros, se empiezan a ver cuando se administra la vacuna en millones. Entonces, lo que estamos viendo en la fase 4, que es la farmacovigilancia y que nunca termina, o sea, hoy en día sigue la farmacovigilancia para la penicilina, para la aspirina, para todo esto que ya tenemos aprobado, comercializado, etcétera, por años, sigue la farmacovigilancia. Entonces, la fase 4 nunca termina y nos debe de dar confianza, y creo que es algo que como reporteros debemos de transmitir, confianza que cuando hay una pausa en una fase 4, cuando se pausa la administración de Johnson & Johnson o se pausa la administración de AstraZeneca, es porque está funcionando la farmacovigilancia. Nos debe dar la confianza de que está haciéndose el seguimiento que se requiere para realmente estar tranquilos de que es una vacuna segura y entonces entender si hay un vínculo o no entre este efecto adverso y la vacuna, y si hubiera, entonces poderlo sumar, que es lo que se ha estado haciendo con AstraZeneca y Johnson & Johnson, sumar a la etiqueta. Como sabemos, todos los productos tienen efectos secundarios. Nos tomamos una simple aspirina y también tiene efectos secundarios. En esas letras chiquitas, adicionar que en casos raros, entonces se encuentra. Entonces también es muy importante como periodistas poner en contexto cuando un efecto adverso es esperado, ¿no? Un efecto secundario es raro, y poder dar la confianza de que entienda nuestra población, nuestros lectores, qué es lo que estamos tratando de comunicar. Muy importante hablar de la randomización, que es un anglicismo, realmente es hacer aleatorias las muestras, pero hay que entender cómo se hace la randomización, cómo cada uno de los protocolos clínicos en cada país tomó sus poblaciones y asignó de forma aleatoria quién recibe placebo y quién recibe el candidato vacunal. Si es doble ciego, simple ciego, triple ciego, ¿quién sabe qué se está administrando? ¿Nada más el voluntario lo sabe? ¿Está ciego? ¿O también el equipo médico? ¿O también la farmacéutica? Es bien importante este punto de la comparación, porque, por ejemplo, generalmente, los estudios de Pfizer, los estudios de Moderna, se miraron el efecto de la vacuna contra placebo. Y entonces el grupo control recibió placebo y el grupo de voluntarios que recibió la vacuna, recibió obviamente la vacuna Pfizer, Moderna o lo que se estaba probando. Hoy en día ya se está proponiendo que como estamos en una emergencia sanitaria y ya tenemos vacunas cuyas condiciones conocemos, los protocolos clínicos están comenzando a probarse contra vacunas conocidas, no contra placebo, porque por ética
No podemos ahora, si un grupo de población ya es candidata a recibir su vacuna por ejemplo, en México, ya a partir de 50 años ya están por vacunarlas por próxima semana. No podemos reclutar voluntarios para darles placebo cuando donde viven ya podrían recibir una vacuna autorizada, ¿no? Entonces, lo que se empieza ya a hacer en los protocolos clínicos de las vacunas que se están ahora en fase 1, fase 2, fase 3, es darlos contra vacunas que conocemos. Entonces, como periodistas es bien importante entender si el estudio que estoy mirando es contra placebo o es contra una vacuna conocida. Es bien importante entender que los ensayos clínicos tienen objetivo principal y objetivos secundarios. Entonces, como periodista de ciencia, periodista ahora cubriendo salud, es bien importante entender cuál es el objetivo principal del estudio y cuáles son los objetivos secundarios, porque hay veces que se reporta solamente secundario, porque a veces el principal no salió como queríamos, y creo que también es un punto importante de reportear de por qué salió como secundario el principal, o si se cambiaron los objetivos o qué salió de cada uno de los objetivos. Es bien importante entender el criterio de inclusión y exclusión. ¿Cuáles son los voluntarios que se están excluyendo, por ejemplo, de edad? Hay un tema importante ahora, principalmente en México, que empieza la vacunación en maestros con la vacuna de CanSino. Solamente tenemos reportada la fase 2 y solamente se incluyeron, se vieron resultados de alta inmunogenicidad en menores de 55 años, ¿sí? No mayores de 55 años, no sabemos cómo funciona la vacuna mayores. Entonces, estos criterios de inclusión, exclusión, es bien importante porque sabemos, por ejemplo, si excluyen de un ensayo a los adolescentes, pues no tenemos información sobre la vacuna en adolescentes. Si incluyen diabéticos, entonces tenemos información sobre cómo funciona la vacuna en esta población diabética. Entonces, bien importante mirar criterios de inclusión, criterios de exclusión. Otra cosa, ¿qué tipo de población está haciendo en el protocolo? Muy, muy importante porque es distinto probarlo en hombres que probarlo en mujeres, es distinto probarlo en grupos caucásicos, en grupos blancos que en grupos de, por ejemplo, hispánicos en Estados Unidos o negros, etcétera. Entonces se tratan de incluir poblaciones diversas para probar según los contextos genéticos y los contextos de alimentación y los contextos de todos los contextos de diversidad que existen cada una de las vacunas. Bien importante entender las tres partes que participan en los ensayos clínicos para seguirlas y entender cómo fue la negociación y cuáles fueron los beneficios de cada uno. Primero, el centro de salud. ¿Quién va a participar de centros de salud? ¿Qué hospitales? ¿Qué poblaciones? Por ejemplo, cuando digamos, otra vez regreso a México, Sputnik llega a probar en población mexicana su vacuna. Entonces, ¿cuáles son los centros de salud que se eligieron? Se eligieron centros de salud públicos, privados, donde están cerca de poblaciones de ciertos riesgos o donde hay los brotes ahora en el país de COVID-19. Es importante entender cuáles son los centros de salud. Segundo, la agencia regulatoria, el gobierno, ¿cuál fue la negociación? ¿Qué es el beneficio que va a obtener México por probar Sputnik, por probar Novavax, por probar CanSino, CureVac? Por ejemplo, las farmacéuticas a veces dicen, si ustedes me prueban CureVac, entonces yo les voy a dar suficientes vacunas por tanto tiempo, o se hace un contrato, y todo esto es importante también seguir cuál es el beneficio para los mexicanos de probar vacunas en suelo mexicano, que uno de los grandes beneficios es saber si la vacuna funciona en la genética mexicana. Entonces es importante también ver esto, o con las variantes circulando en ese momento en México. Es de mucho beneficio probar vacunas, por ejemplo, en México, en fases 3, porque entonces estamos con mayor confianza de que las vacunas, cómo se comportan en nuestra población. Y la última, ¿cuál es el beneficio de la farmacéutica y cuáles son las condiciones de la farmacéutica? Por ejemplo, ¿le van a administrar la vacuna a los que recibieron placebo después? ¿Cuánto tiempo después? El voluntario que recibe placebo, ¿después de cuánto tiempo va a ser desenmascarado y va a saber qué es lo que recibió para ver si lo vacunamos o no lo vacunamos? Todo esto entra dentro de los comités de ética, dentro de las protocolos que se autorizan, y como reporteros es importante conocerlos. De los voluntarios, es importante que podamos transmitir que el voluntario tiene que ser informado de cómo va a suceder el protocolo.
puede optar salirse en cualquier momento. Un voluntario puede dejar el estudio truncado. Eso es siempre. El científico, el centro médico, la agencia regulatoria puede interrumpir el estudio también en cualquier momento o pausarlo también para verificar que todo esté ocurriendo como está ocurriendo y que algún efecto adverso que se vio en algún voluntario no sea o si sea por la vacuna que se está probando. ¿Es multicentro? ¿Se está probando en muchos lados al mismo tiempo o es solamente en un lado? El tamaño de muestra es bien importante. Es distinto verlo en 10,000 personas, 30,000 personas, 100,000 personas. Entonces es importante conocer las muestras y las limitaciones. Todos los estudios clínicos vienen al final las limitaciones del estudio, donde los científicos, las farmacéuticas, pues reconoce cuál es la limitación del estudio y hay que conocer cuál es la limitación del estudio, ¿sí? Porque se cumplen ciertos objetivos, pero por ejemplo, vacuna Pfizer, cuando fue autorizada sabíamos que previene la enfermedad de COVID-19 con cierto porcentaje de eficacia, pero no sabemos si previene la transmisión. Esa es una limitante del estudio. El estudio se hizo la pregunta de prevención, pero no se hizo la pregunta de transmisión. Entonces no tenemos la respuesta de transmisión, no quiere decir que no prevenga transmisión, quiere decir que no la conocemos. Entonces tenemos que entender las limitaciones para poder comunicar lo que es y lo que no es. Y finalmente saber que hay auditorías constantes de las agencias regulatorias a los centros de salud para verificar que está todo ocurriendo como debe de estar ocurriendo. Y nada más para que sepan quienes me están escuchando, los registros son obligatorios y ustedes pueden verificar cuáles son los protocolos clínicos que se están ocurriendo en su país, en su región, en diferentes plataformas. Por ejemplo, esta es la de COFEPRIS en México, que se llama Registro Nacional de Estudios Clínicos y se puede ahí ver en la página de COFEPRIS cuáles son los estudios que están corriendo para cierta enfermedad. Yo abrí aquí la de COVID y aquí están todos los protocolos que están corriendo en el país y son 77. Luego, en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud, también está el registro de los clinical trials, de los protocolos clínicos, cuáles son los que están abiertos. Entonces, búsquenlos, encuéntrenlos, cuáles son en su localidad, qué está corriendo, porque muchas veces los voluntarios no se enteran que pueden aplicar y pueden levantar la mano y entrar a los estudios. Entonces, también es una de nuestras labores poder poder invitar a la gente a sumarse a los estudios clínicos y a veces no nos enteramos que están ciertos estudios ocurriendo o reclutando voluntarios a una cuadra de la casa y es una labor periodística de información que debemos de seguir. Y bien importante esta página que es del gobierno americano de clinicaltrials.com que tiene también muchísima información y todos los estudios clínicos registrados. Esto es del día de ayer. Hay 93 registrados en México de estudios clínicos, 255 en América del Sur. Y bueno, aquí pueden ver lo que está ocurriendo para COVID, lo que está pasando no nada más de vacunas, sino también en el tema de tratamientos, en todos los frentes y diagnósticos, etcétera. Gracias, Carol. Vos acá nos pintaste, nos dilucidaste la película de qué preguntas hacer, ojo con eso, ¿verdad? De qué preguntas deberíamos hacer, plantearnos desde el lugar donde estamos y poder seguir eso si es que realmente se sigue el protocolo, ¿verdad? De los ensayos clínicos. Muchísimas gracias, Carol. Allí en Dariela, tanto Facebook como en nuestro chat, nos dejó un enlace para poder completar nuestra encuesta, para poder promover, ¿verdad? Y decirnos, ¿verdad? Otros temas que quieran desarrollar dentro del foro, otras actividades también. En mayo tenemos un taller sumamente interesante a la que, bueno, ya vamos a estar dando más detalles un poco más adelante. Pues gracias, Desiree. Nada más me faltó hablar de los errores que cometemos, que eso creo que lo veremos después. En el siguiente vamos a ver los errores que cometemos y ya las recomendaciones, ¿verdad? Que nos dejas, porque justo estamos a 10 minutos de cerrar el evento. Y Talía, una serie de preguntas nos llegó desde varios colegas de Cuba principalmente. ¿Qué se puede, o sea, te voy a ir tirando, se puede comenzar a utilizar a candidatos vacunales en poblaciones
amplia sin tener los resultados de la fase 3 de los ensayos clínicos? ¿Se pueden usar candidatos vacunales sin tener la aprobación de la OMS? Pregunta para ti, Thalía. Ok, aquí hay que entender, me gustaría rescatar varios puntos de los que les acabo de mencionar, Carol, y ligarlo un poco a las preguntas que acabas de plantear, Desiree. Hay que entender verdaderamente cuál es el papel de cada persona o de cada institución, organismo que participe en un estudio clínico. Empezando por, para que se lleve a cabo el estudio clínico, tiene que pasar por las autoridades locales. Un comité de ética, ya sea regional, local, a nivel hospital, a nivel centro, o local a nivel estado, a nivel región, y un estudio, y una autoridad de salud. La autoridad de salud normalmente es nacional y es dependiente de cada país. Cada quien fija el proceso para poder evaluar y autorizar o no el inicio de un ensayo clínico de cualquier tipo de fase. Entonces, cada país va a determinar cuál es el tiempo que se necesita una vez que se somete el estudio a evaluación de esta autoridad de salud, cuánto tiempo tiene la autoridad para evaluar y para dar su respuesta, cuáles son los criterios para autorizarlo, bajo qué condiciones se puede autorizar, en qué lugar se puede llevar a cabo la investigación, o bien autorizar que se lleve a cabo un estudio clínico que no va a ser coordinado en el país. Por ejemplo, en México, los estudios clínicos ahorita para las vacunas no son coordinados en México. México participa como uno de los muchos centros que hay y que es un estudio coordinado por otra entidad. Entonces tiene que haber también una colaboración a nivel reglamentario entre las autoridades de salud, en el caso de la COFEPRIS, y las autoridades de salud del lugar que vaya a coordinar el estudio. La farmacéutica plantea el estudio, realiza el protocolo, escribe el protocolo, pone dinero, es quien financia la investigación, pero no tiene ninguna intervención durante el estudio. La farmacéutica simplemente es el representante, se asegura de que el protocolo, de que el estudio se lleve a cabo conforme a protocolo, pero son los centros que realizan este estudio en conjunción con las autoridades de salud o las autoridades sanitarias, quienes llevan a cabo verdaderamente en el terreno el estudio clínico. Informan al promotor, que es como conocemos a la empresa farmacéutica, o a una institución de salud, un instituto de investigación, puede también ser promotor de un estudio, puede poner el dinero, puede crear el protocolo y promover un estudio clínico. Entonces ellos son informados de todo lo que pasa, porque finalmente nosotros tenemos que seguir su protocolo, pero ellos no tienen intervención directa en el ensayo. Son las autoridades de salud junto con los centros de investigación. La Organización Mundial de la Salud no funge ni como promotor ni como entidad que autorice nada. La Organización Mundial de la Salud creó este registro internacional para poder ayudar a concentrar todos los registros clínicos alrededor del mundo. Los registros por normativa, por reglamentación internacional, tienen que ser registrados, todos los estudios clínicos tienen que ser registrados en una base de datos pública local, al menos. Entonces, puede haber estudios clínicos que se registren solo en México, si se realiza un estudio directamente coordinado por México, que aparezca solamente en el registro de COFEPRIS, y no necesariamente que aparezca en Clinical Trials ni que aparezca en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la OMS lo que hizo fue generar este registro para que todos los estudios clínicos del mundo sean registrados y se pueda concentrar la información. Y es a esta información de las bases de datos públicas a las que los periodistas o las personas que hacen comunicación sobre estudios clínicos tienen acceso. Difícilmente los periodistas o las personas que se dediquen a hacer investigación sobre los ensayos clínicos pueden tener acceso a la nota de consentimiento informado y al protocolo. Esa es información que se mantiene dentro del centro y que está protegida por la estructura misma que promueve el estudio. Sin embargo, todos los datos importantes del protocolo, criterios de inclusión y exclusión, los periodos de análisis, si el reclutamiento está abierto o no está abierto en determinado centro, todo eso está concentrado en las bases de datos de registro. Entonces, esa es la información a la que se debe de tener acceso y a la que todo mundo tiene acceso, como paciente, como voluntario, como periodista, como investigador clínico, como lo que sea. A esa es la parte a la que se le tiene acceso. Entonces, eso por un lado. Entonces, la OMS lo que hace es proveer esta plataforma para los registros. Cuando se termina un estudio, cuando se termina una fase de estudio, se le entregan los resultados a la autoridad de salud
local, que es quien va a verdaderamente definir si es suficiente o no para aprobar el uso de esta molécula en su territorio. Y esto puede variar. Puedo yo, después de una fase 3, pedir la autorización en México para ver si se puede utilizar mi vacuna, y exactamente de la misma fase, con los mismos resultados, puedo yo someterla a la FDA. COFEPRIS puede aprobar el uso de una vacuna en México y la FDA no aprobarlo en Estados Unidos. Y esa es la prerrogativa de cada agencia de salud, partiendo del mismo ensayo. Entonces, cada quien define sus evaluaciones y la utilidad y la autorización para utilizar o no el resultado de los ensayos clínicos. La OMS también recibe normalmente estos resultados, que no necesariamente, que en realidad no son publicaciones científicas, es un compilado de los resultados y de toda la normativa que se tuvo que seguir para hacer los estudios, la evalúa y emite recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud no autoriza el uso, sino recomienda o no el uso de algo, pero es prerrogativa de cada agencia de seguridad de medicamentos o de cada agencia de salud seguir la recomendación de la OMS, el aplicar la recomendación de la OMS o no, bajo los criterios que cada quien considere. Entonces, la OMS no autoriza nada. La OMS evalúa, certifica, verifica la información con su equipo, obviamente, de expertos científicos, valida, da respaldo y emite recomendaciones, pero en el campo de los estudios clínicos, la OMS no define si se autoriza o no el uso de algo. Lo que hace también, una vez que se autoriza, pues es emitir guías o plataformas de orientación para que todos los gobiernos, aun aquellos que no hayan participado al estudio clínico, puedan tener acceso a estos medicamentos o a estas vacunas, en este caso, que fueron probadas en otros lados. Y también se les va a entregar el dossier con todo, el archivo con todos los datos para que su propia autoridad pueda tomar una decisión al respecto. Y es bien importante decir que todos estos resultados se le entregan a la autoridad sin necesidad de que deriven en una publicación científica. No todos los estudios clínicos, de hecho hay un porcentaje muy bajo de estudios clínicos que son publicados como un artículo científico. Todos estos datos se concentran y se validan dentro de los organismos de seguridad de salud, pero no necesariamente son publicaciones científicas. Y lo hemos visto actualmente en la pandemia, que se ha autorizado una fase 3 o se ha autorizado incluso la aplicación, la administración de una vacuna a partir de un comunicado de prensa. Y creemos que es esto, que es como la farmacéutica emitió un comunicado de prensa diciendo que su vacuna funciona, ya la autorizaron. No es así. No hay una publicación científica de todas las vacunas y no la hay de todas las fases, ni la hay de todos los rubros que se estudiaron. Moderna y Pfizer publicaron fase 3, ahora hicieron una publicación intermedia con resultados en adolescentes, han ido publicando, generando reales artículos científicos sobre distintas fases y distintas etapas de sus estudios, pero no ha sido el caso para todos. Y eso no significa que el hecho de haberlas autorizado sin una publicación científica es que hayan sido autorizadas basadas solamente en la palabra del comunicado de prensa. Todos los análisis se le entregaron a la autoridad respectiva decidió aprobarlos y acompañado viene una comunicación pública, pero no están ligadas una cosa a la otra. La autorización de un medicamento, de una vacuna, no depende de si los resultados se publican o no. Depende de si el estudio se termina y de si los resultados son juzgados suficientes y convenientes para la población de una localidad particular. Y sobre ello, Talía, para cerrar esto y después irme contigo, Carol, y poder darle un cierre al evento, ¿se pueden usar candidatos vacunales sin tener autorización de emergencia? Era una de las varias preguntas que nos hicieron llegar por correo. Y la otra, ¿se pueden hacer ensayos clínicos en humanos sin registrarlos? ¿Se puede? Sí. ¿Se hace? Okay. Sí. ¿Es ético? En lo absoluto. No. Okay. No, de ninguna manera. Hay estudios o test, protocolos que se dicen ser estudios clínicos para el uso de cualquier cosa. Por ejemplo, hay estudios clínicos sobre el uso del dióxido de cloro para la COVID-19 que dicen que son estudios clínicos que no están registrados en ningún lado. No hay ningún registro, ni siquiera local. Entonces, no son fidedignos, no son válidos, cualquier observación que se obtenga de ellos no puede ser ni aplicable ni discutida, ni validada por un comité científico, ni local ni internacional. Tristemente sí se hacen, pero pues, éticamente no es lo correcto y no son válidos los resultados de estos estudios, entre comillas.
Y si se pueden utilizar sin autorización de emergencia, como les mencionaba al principio, hay distintos tipos de autorizaciones. Puede ser que se termine en un contexto normal, que obtenga una autorización de comercialización sin autorización de emergencia, sino que verdaderamente se autoriza a comercializarse y administrarse, se puede hacer. Si no hay ningún tipo de autorización después de la fase 3, una vacuna, un medicamento no puede ser administrado de ninguna manera. Ujú. Muchísimas gracias, Thalía. Carol, ¿cuáles son nuestros errores? Y bueno, me incluyo también porque en este proceso hemos escuchado de todo, hemos aprendido de todo y yo creo que hace rato nos señalabas, ¿verdad? ¿Qué preguntas tenemos que hacer, ¿verdad? Pero me voy un poco a los errores comunes, Sí. exactamente, los errores comunes que hacemos y cerrar un poco con recomendaciones, ¿verdad? Principalmente para la gente que ahora de repente quiera cubrir ensayos o entender mejor y comunicar mejor, ¿verdad? A su audiencia. Claro, mira, de lo que he visto de la cobertura, que ha sido extraordinaria, porque bueno, realmente nunca antes los ensayos clínicos habían estado en primera plana todos los días. Entonces es natural que sea una curva de aprendizaje para cubrir estos temas, que además son muy técnicos y son muy rigurosos, pero algunos errores que he detectado a lo largo de estos meses han sido así. El primero, poner en contexto siempre lo que estamos comunicando. Creo que el objetivo final es dar confianza. Las personas no siempre tienen el acceso, el tiempo y los recursos y también las herramientas para hacer las investigaciones como ustedes lo hacen para poder decidir y poder entender lo que está sucediendo. Entonces el reportero tiene una responsabilidad enorme porque muchos se quedan solo con el encabezado y poner un encabezado que por la nota o por el encabezado no considere qué implicaciones tiene en el tema de confianza con las personas, acuérdense que finalmente el ticket de salida de la pandemia va a ser las vacunas. Entonces sí es una responsabilidad enorme como reporteros de ciencia, como comunicadores, poder proveer esa confianza dándole contexto a nuestras notas. Las vacunas no son perfectas, son procesos largos, son procesos que ahorita están en escrutinio y son procesos que están a la luz de todos, son públicos, pero nuestra labor es darles contexto. Otro, usar el lenguaje adecuado. No hablar de certezas cuando los mismos científicos nunca hablamos con certezas, hablamos de posibilidades, de quizáses, de posiblemente, de al parecer. Entonces, aguas, porque esto es un encuentro muy fuerte entre el periodista que busca certezas y el científico que vivimos en incertidumbres. Entonces, poder hablar con el lenguaje adecuado es bien importante para transmitir la nota como es. ¿Qué fase es? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué resultado estás dando? No todas las fases arrojan todas las respuestas que nos gustaría tener. Entonces es bien importante, si se publica una fase 1, pues hablar sobre la fase 1, que es seguridad, quizás algo de dosis. Ahí no se está viendo eficacia para nada, ¿sí? Entonces, no confundir las fases porque cada fase tiene otro objetivo y todas son esenciales, pero también es esencial que podamos hablar de lo que sí es y no mezclar resultados. Otro error bien importante, no existe eficiencia en las vacunas, no hay eficiencia, ya lo taché, ahí está, en rojo y fosforescente, no hay eficiencia, es eficacia y efectividad. Y los explico rápidamente. Eficacia es lo que se mira en fase 3 en estudios controlados. Efectividad es cómo se mira esa vacuna en población, ya cuando se está aplicando en una población donde no está controlada. Ejemplo, Israel. Israel, o sea, Pfizer publica su eficacia en fase 3. Israel vacuna a un alto porcentaje de su población con solamente Pfizer y entonces empieza a darnos resultados de efectividad, o sea, de cómo se comporta la vacuna en población, no en estudios controlados. Y entonces, cuando la efectividad es como la eficacia, estamos viendo que hay congruencia en la vacuna. Y entonces la eficacia es de 95%, la efectividad es de 95%, estamos hablando de una excelente vacuna que se comportó en fase 3 y en fase 4 de una manera similar. Pero no es lo mismo y no hay eficiencia, ¿ok? Siempre den contexto, de veras, por favor, notas, siempre con contexto de qué están hablando. Otra vez,
¿Cuál es el objetivo primario del protocolo? ¿Cuáles son los secundarios? Estos se reportan, es abierto. ¿Cuáles son? No hablar de prevención y confundir con transmisión o con infectividad, ¿no? O sea, las vacunas sabemos que tienen una eficacia en prevenir COVID-19 sintomático, asintomático, sintomático o prevenir hospitalizaciones. Todavía no sabemos si previenen la transmisión. Entonces, saber cuáles son los objetivos del estudio para poder comunicar lo que sí es y lo que no es y cuáles son las respuestas. Siempre, siempre la lupa de beneficio y riesgo. Siempre hay que poner en una balanza. Nunca hay que perder ese enfoque porque empiezan a surgir efectos adversos raros, empiezan a verse complicaciones porque es normal, estamos vacunando a millones y entonces a veces suceden eventos de que se cae la vecina por las escaleras y ayer se vacunó. Pues es una casualidad, ahí no hay una causalidad. Y sí he visto notas de gente que dice, bueno, es que le dio un infarto, chocó y no sé qué después de vacunarse. ¿Y qué tiene que ver la vacuna? ¿No? Entonces, aguas, no asumir que porque suceden en concomitancia o al mismo tiempo o en un periodo de tiempo igual, hay una causalidad. A veces son casualidades. Otro tema, la diferencia entre efecto adverso y efecto secundario. Efecto secundario es lo que sucede después de administrarse una vacuna o un medicamento, ¿sí? Todo tiene efectos secundarios, todo. Hay algunos esperados que son normales de tener y son hasta benéficos porque sabemos que es una evidencia que el sistema inmunológico está funcionando y otros son adversos, pero no todos los efectos secundarios son adversos. Los adversos son algo que nos va a tener un estado de salud menor al que teníamos. Y entonces ahí es donde entran las instancias de salud para evaluar si el efecto adverso es peor o cómo está el riesgo respecto a lo que queremos prevenir, ¿no? Y por eso continúa la vacunación, por ejemplo, con Johnson & Johnson, porque se determinó que el beneficio es mayor al riesgo. La incidencia de efectos raros en fase 4, porque dicen es que seguimos siendo conejillos de India. Bueno, pues la fase 4 jamás acaba, ¿eh? O sea, seguimos en fase 4 en aspirina, seguimos en fase 4 en penicilina, hay una farmacovigilancia y eso nos debe de dar confianza, no al contrario. ¿Quién publica? ¿Dónde se publica? ¿Qué se está publicando? ¿Cuál es la fuente? Porque, por ejemplo, vemos anuncios vayamos a Sputnik. ¿Qué está publicando la farmacéutica sobre Sputnik? ¿Qué están publicando? ¿Qué se publicó en Lancet? ¿Qué se publica por las agencias regulatorias de por qué, por ejemplo, ayer, antier, no se autorizó en Brasil? Es bien importante cuál es la fuente, de dónde está viniendo, porque eso tiene que estar en la nota. Es distinto si la información sale de una revista revisada por pares a que si viene de la empresa farmacéutica, a que si viene de la agencia regulatoria. Y como bien dice Talía, no es obligación reportar una revista científica. Es lindo, me encantaría ver la fase 3 de CanSino, pero no es una obligación. Entonces, así es, así funciona esto. Las agencias regulatorias son las que autorizan las vacunas. Ellos sí deben de ver la fase 3, no necesariamente nosotros, aunque es lindísimo sí verlas, ¿no? Porque da confianza. No confundir la autorización para comenzar fase 1 que la autorización para comenzar fase 4. Ojo, eso nos pasó con Patria. Muchos dijeron, ya podemos vacunarnos. No, apenas se está autorizando para probarse en decenas de voluntarios, ¿no? Y la diferencia entre autorización para uso de emergencia y aprobación. La aprobación habla de una comercialización, la aprobación habla de otra etapa donde ahora con la pandemia no estamos ahí con las vacunas. Las vacunas están, la mayoría de ellas, autorizadas para uso de emergencia. Y eso tiene implicaciones de candados, tiene implicaciones de distribución, tiene implicaciones de que la vacunación ahora es gratuita y es, bueno, en fin, ya acabo rapidísimo, ya no sobre el tiempo, pero más o menos nuestra labor es esta: accesibilidad, avisar a tu gente local, a tus lectores, qué ensayos hay para que puedan acercarse y ser voluntarios si así lo desean. Muchas veces esa información no llega y es importante que como voluntarios podamos tener acceso. Muchos nos gustaría vacunarnos y pues si pudiéramos iríamos de voluntarios a levantar la mano y estar en un ensayo clínico, ¿no? Ahora, facilitar esa información de cómo voluntarizarse, desmitificar para que la gente no tenga miedo, hablar de estas palabras de conejillo de India y todo esto, creo que no tiene gran utilidad. Acuérdense que vamos a acabar la pandemia brazo por brazo vacunado.
y resolver las dudas, hablar siempre de los beneficios y de los riesgos bajo evidencia científica. Y bueno, ya, porque ya estamos sobre la hora. Talía, Pero muy importante este tema. Sí, no, sumamente lo que cometemos y lo que hay que hacer. Así es que gracias, Carol, por ello. Talía, ¿querías decir algo para cerrar? Sí, solamente abonar un último comentario a justo esto que dijo Carol, que es súper importante de promover la participación a los ensayos clínicos. Finalmente, los medios de comunicación son la mejor manera en la que podemos nosotros alcanzar, la gente que hacemos estudios clínicos, alcanzar a los voluntarios, porque efectivamente hay poca información al acceso o a la mano, al alcance de la gente que puede participar. Pero ojo, los voluntarios, dado que tenemos que seguir un protocolo estricto, hay criterios específicos bastante claros. Aquí no hay redundancia, aquí no hay duda. Los criterios de inclusión y de exclusión son súper detallados para cada estudio. Entonces, el hecho de querer ser voluntario a un estudio clínico no nos asegura que podamos serlo, ¿no? Que también la audiencia sepa, si quieren participar a la investigación clínica, lo cual siempre la comunidad científica va a agradecer y va a tener una repercusión en la población en general, en la población mundial, acérquense a los centros de reclutamiento, pero sepan que pueden ser o no elegibles a cada uno de estos protocolos porque todo es como súper estricto y es simplemente por la seguridad de los voluntarios. Gracias, Talía, Carol, muchas gracias por todo lo que nos enseñaron hoy, ¿verdad? Y yo creo que el cartelito este la diapositiva que nos dijiste, necesitamos imprimirlo y ponerlo súper grande en nuestras redacciones, los errores comunes, lo que deberíamos comunicar. Allí mi compañera y Dariela dejó el enlace para que puedan completar nuestra encuesta, proponer nuevos temas para nuestras actividades y como saben, la grabación de este evento ya lo tendrán disponible en breve. Muchísimas gracias otra vez y será hasta la próxima semana. Gracias, Carol, Talía. Desiree. Un abrazo. Enhorabuena a la labor periodística tan importante en estos tiempos, ¿eh? Gracias por Igualmente. la invitación y mucho gusto, Talía, y gracias, Desiree. Igualmente. Un placer. Claro, muchas gracias. Cuídense.